No existe amor más puro que el de mamá y no existen ofertas tan grandes para agradar a mamá como las de Agencias Guay. Agencias Guay presenta. CICIG presenta informes sobre bots y net centers en Guatemala. Organizaciones político-económicas ilícitas utilizan las redes sociales para conseguir inmunidad a través de noticias falsas y un discurso de odio y difamación. Veteranos del ejército demandan pago de 85,000 quetzales por persona. De lo contrario, amenazan con bloquear elecciones del 16 de junio. Amenazan con armar bombas y detener a la Policía Nacional Civil. Exmilitares bloquean 8 puntos en la provincia. Trasladan a la capital a 2.353 paquetes de cocaína incautada el fin de semana en la aldea El Chico, Champerico, Retaluleu. Se trata del mayor decomiso de droga en los últimos años, con un valor que supera los 241 millones de quetzales. Roxana Valdetti llora y suplica en audiencia por el caso La Línea. Ex vicepresidenta habló durante 10 minutos con el juez Miguel Ángel Gálvez para que suspendiera la audiencia, aduciendo dolor de espalda. Para prevenir casos de sarampión y rubiola, inician campaña de vacunación en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Aplican inmunizaciones a personas que viajan a Estados Unidos, Alemania, Costa Rica, entre otros países afectados. No existe amor más puro que el de mamá y no existen ofertas tan grandes para agradar a mamá como las de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Gracias por sintonizar a esta hora la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Tenemos una amplia gama de información que presentarle esta noche. Junto a todo el equipo de Noticiero le doy la bienvenida. Mi nombre es María Luisa Gómez. Vamos a las noticias. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Con la amenaza de bloquear el proceso electoral el próximo 16 de junio, los veteranos del ejército demandan el pago de 85,000 quetzales por persona. Bajo la amenaza de que pueden armar bombas y señalando no temerle a la Policía Nacional Civil, un grupo de exmilitares que supuestamente prestaron servicio durante el conflicto armado interno demandan el pago de 85,000 quetzales a cada uno, así como tierras para cosechar y una vivienda. Según los dirigentes, son 1.7 millones de exintegrantes de las Fuerzas Armadas a los que el Estado les debe pagar. Quiero mandarle este mensaje al ministro de Gobernación, que tome en cuenta que los soldados de tropa lucharon en la montaña, derramando sangre, peleando contra el traidor enemigo que es la guerrilla. Y quiero decirle, señor ministro, que los soldados que están ahorita aquí en el Congreso de la República, ellos tienen capacidad de armar bombas. Los veteranos de guerra amenazan con más bloqueos en el país de no tener una respuesta positiva en una mesa de diálogo que se ha instalado en el Congreso, donde además indican que de no cumplirse sus demandas o al menos la mitad del pago que exigen, estarán quemando las urnas o impidiendo las elecciones del próximo 16 de junio. Con la respuesta y la resolución dimos fecha. Queremos un anticipo para esta gente antes de las elecciones, si no, lamentablemente, les pido disculpas, no habrán elecciones. Ante las amenazas, el ministro de Gobernación aseguró que no dejarán que éstas se cumplan. Todos esos mensajes que de alguna manera han enviado algunos de ellos, en donde llegan al punto inclusive de amenazar el proceso electoral, es algo que no vamos a permitir. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, María René Barrientos. Supuestos militares retirados bloquearon al menos 8 carreteras del país para exigir al Estado una indemnización de 85,000 quetzales y una vivienda para cada beneficiado. En algunos sectores la protesta se salió de control.
como en el kilómetro 173 en el cruce Aipala-Chiquimula, donde los manifestantes agredieron a un motorista que quiso pasar por el bloqueo, según se evidencia en un video grabado por un piloto que hacía fila en ese lugar. Otro grupo de supuestos militares retirados bloqueó el paso en el kilómetro 178 de la carretera al suroccidente en Santa Cruz Muluarre-Taluleu, donde según ellos no tienen tierras para cultivar. Automovilistas manifestaron su inconformidad con esas acciones porque el bloqueo de carreteras ocasiona atraso a los trabajadores y pérdidas en la economía del país. También hubo bloqueos en el kilómetro 65 de la carretera El Salvador, El Boquerón, Santa Rosa, kilómetro 117 de la ruta interamericana Las Trampas, Sololá, kilómetro 246 de la ruta al Atlántico en el cruce a La Ruidosa, kilómetro 136 en el cruce a Río Hondo, Zacapa, kilómetro 182 de la ruta a Las Verapaces, en el cruce a San Julián, el kilómetro 146.5, en el cruce a La Fragua, Zacapa y el kilómetro 175 en el cruce a San Esteban, Zacapa. Bueno, y la candidatura presidencial de Edwin Escobar en incertidumbre por el finiquito que obtuvo con orden judicial. La fiscal del Partido Prosperidad Ciudadana, Sabrina Vélez, entregó al Tribunal Supremo Electoral un documento de la Contraloría General de Cuentas en el que establece que el finiquito del presidenciable Edwin Escobar está vigente. Con esto, el partido busca que los magistrados del TSE no revoquen la candidatura presidencial de Escobar. Se confirma que el finiquito está vigente, que fue legítimamente expedido por la Contraloría General de Cuentas y por lo tanto no permite que el Tribunal Supremo Electoral decida acerca de la candidatura de nuestro binomio presidencial, ¿verdad? Específicamente por la noticia que circuló que pretendía hacerle creer a la población que el finiquito había sido revocado. Entonces, para evitar que se conozca el día de mañana en el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, presentamos esta nota a la Contraloría. Según Vélez, solo el Juzgado Noveno podría revocar el finiquito de Escobar y con ello quedaría fuera de la contienda electoral. Escobar obtuvo su finiquito por una orden judicial, aunque la Corte de Constitucionalidad revocó ese amparo y ordenó investigar a la jueza que lo emitió. La candidatura está firme hasta el día de hoy y no ha dejado de estar firme en ningún momento de este proceso, ¿verdad? Porque el finiquito está vigente y ningún órgano jurisdiccional lo ha revocado. El único que lo puede revocar es el Juzgado Noveno. Si el Juzgado Noveno considera que los elementos y los derechos que nosotros consideramos vulnerados al no extendernos el finiquito no son así, lo podría hacer. Pero por el derecho de elegir y ser electos, la presunción de inocencia, nosotros mantenemos que los derechos al no extendernos el finiquito pudieron haber sido vulnerados. El finiquito es un requisito indispensable para todos los candidatos a cargos de elección popular. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Guatemaltecos son capacitados sobre cómo identificar un voto nulo para las próximas elecciones. El Instituto Electoral ha capacitado a más de 50.000 personas que integrarán juntas receptoras de voto, juntas municipales y departamentales. Se espera que en los próximos días capaciten a 60.000 personas más. Todas estas personas estarán el día de la elección distribuidos a nivel nacional. Tenemos 140 técnicos en todo el país y ellos tienen diferentes herramientas electrónicas para programar sus capacitaciones. La mayoría de capacitaciones ya están programadas y sabemos quiénes las van a atender. Dentro de la inducción, el TSE enseña a los voluntarios cómo deben actuar el día de la elección y cómo determinar cuando un voto es nulo, válido o en blanco. En nuestras capacitaciones tenemos un apartado específico para explicarles por medio de un video y ejemplos prácticos la calificación de los votos y cómo abordar el tema con los fiscales. El segundo tema importante, novedoso, es que el documento número 2, que es la estadística de control de votantes, incluye ahora en su reverso una estadística de votantes con discapacidad, para que tengamos mejor información sobre la población votante en esas condiciones. Se les explica cómo se califican los votos en sus 4 diferentes posibilidades, digamos, el voto nulo, los votos inválidos, los votos válidos y los votos en blanco. En cuanto al voto nulo, se les explica que si hay 2 casillas marcadas es un voto nulo, que si hay una X en toda la papeleta es un voto nulo, pero sobre todo que ellos tienen que aprender a valorar la intencionalidad del voto. Los integrantes de las juntas receptoras de votos son quienes garantizan la transparencia de la elección general, ya que verifican que los votantes porten su DPI y velan por el cuidado de las papeletas. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. El ministro de Gobernación también aseguró que la exfiscal del Ministerio Público, Telma Aldana, será detenida
cuando sea ubicada, señalando que solo puede ser efectiva su captura cuando ingrese al país. En el caso de Thelma Aldana, la orden de aprehensión sigue estando vigente. Dicha orden de aprehensión será ejecutada en el momento en el que ella regrese a territorio nacional. El Ministerio de Gobernación no tiene la facultad para emitir la orden de aprehensión internacional. Eso solo lo puede hacer el juez contralor que lleva el caso. Lo que estamos es esperando que regrese. Desafortunadamente, hasta este momento no está en territorio guatemalteco, pero nosotros estaremos a la espera de su retorno para ejecutar dicha orden. La CICIG presentó el informe sobre Net Centers en Guatemala. El detalle al volver del corte. Tenemos más esta noche. La Corte Suprema de Justicia resolvió hoy rechazar nuevamente la solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en contra del diputado Felipe Alejos, vinculado al caso Traficantes de Influencias. La Corte de Constitucionalidad ordenó la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia emitir un nuevo fallo sobre la solicitud del antejuicio en contra del parlamentario, por considerar que los magistrados se extralimitaron en el ejercicio de sus facultades y no circunscribieron a declarar la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como delito. En esta nueva votación se dieron 3 votos disidentes, los de las magistradas María Eugenia Morales, Delia Dávila y Silvia García. Felipe Alejos es el señalado por el Ministerio Público y la CICIG de haber participado en una estructura que cobró comisiones a empresarios por agilizar trámites de devolución fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria. Y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentó el informe Bots y Net Centers, amenazas y desafíos para la democracia, en el que señalan que existe un discurso de odio y desinformación. La presentación del análisis Bots y Net Center que hizo CICIG contó con la participación del relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edinson Lanza, en el que señala que hay una distinción entre manifestar una postura contraria a la utilización de mensajes de odio y el uso de las fake news para no responder a la auditoría ciudadana por parte de los funcionarios. Net Center, estos protagonistas que son contratados, ¿no?, por aquellos que son justamente los que protagonizan la corrupción o el abuso de poder, es justamente intentar que la gente no crea las informaciones verdaderas que están publicando los medios de comunicación que investigan, o los fiscales, o las comisiones de investigación, como en el caso de la CICIG. Por lo tanto, este tipo de narrativa, que además está financiada por contratación de empresas que se dedican a esto en forma, digamos, intencional, bueno, lo que busca es justamente que esa función de la democracia se anule. Entonces es un ataque justamente al derecho de la gente a saber, es un ataque a la democracia. El estudio revela que los horarios de mayor actividad de los Net Centers es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces esa gran inconsistencia da cuenta de la existencia de cuentas que son cuentas madres que reproducen un discurso producido a nivel central, con cuentas que tienen muy pocos seguidores y que se dedican únicamente a reproducir a estas cuentas. 3 son las principales funcionalidades que le encuentra el profesor y coordinador creativo de Signalab, entidad mexicana, Víctor Abrego, especialista del tema. Pues por ejercicios de difamación, de disidencia, ¿no? Disidencia de parte de medios de comunicación alternativos o de asociaciones civiles o de asociaciones internacionales, es decir, personas que estén criticando a un cierto grupo o a cierta élite en un espacio político dado. Por otro lado sería el de la utilización de inflar tendencias, ¿no? Es decir, hacer crecer artificialmente una conversación en redes con el fin de desviar la atención
algún tema, sobre todo cuando ese tema de nuevo es crítico hacia algún grupo político. Y finalmente sería el tercero, insisto, puede haber más, pero al menos ese tercero que me parece importante, es el de la intención de crispar los ánimos, ¿no? de generar animadversión en un espacio que en el corto plazo, hacia atrás históricamente, pues se ha demostrado que es un espacio de deliberación pública. Parte del informe identifica que de los usuarios que hablan sobre la lucha contra la corrupción, 80% están a favor y 20% están en contra. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Juan Diego González. Tenemos ahora información del deporte. Antigua Guatemala dio cuenta del bicampeón Guastatoya y lo eliminó para disputar la final del fútbol nacional ante Malacateco. Contra todos los pronósticos eliminó a Cobán, que volvió a fallar en casa. Un extenso viaje que duró más de 15 horas y que se complicó por los bloqueos. El equipo fronterizo fue recibido por fanáticos pasado el mediodía. Los toros salieron al filo a la medianoche de las Verapaces, donde alcanzaron una importante victoria frente a Cobán Imperial y iniciaron su boleto para la gran final. Lamentablemente, algunos bloqueos, especialmente a la costa sur, demoraron su llegada. Tras 4 semifinales fallidas, Ronald González al fin pudo quitarse la espinita de no clasificar a una final con el equipo fronterizo. La última vez que se quedaron en esta instancia fue en el Clausura 2016, cuando perdieron en la doble serie frente a Suchitepeques. El juego de ida frente a Antigua se disputará este jueves a partir de las 11 de la mañana. Esta será una final inédita, donde el equipo fronterizo busca alcanzar por primera vez un título en el fútbol chapín, mientras los antigüeños su cuarta estrella en el escudo. Campaña de vacunación en el aeropuerto La Aurora. Buscan prevenir casos de sarampión. Continúe con nosotros. Ya inició la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubiola en el aeropuerto y 4 centros de salud. Buscan que el virus no sea importado al país. En Guatemala, el sarampión fue erradicado en 1997 y la rubéola en 2006. Sin embargo, actualmente existe una epidemia mundial. Es por ello que el Ministerio de Salud y la Dirección General de Aeronáutica Civil pusieron en marcha una campaña de vacunación que dio inicio este lunes en el interior del aeropuerto. Y si piensa que por haberse vacunado de pequeño ya no necesita volverlo a hacer, está en un error. La inmunidad está únicamente por 10 años. Entonces, si ya pasó ese lapso de 10 años, tenemos que nuevamente volvernos a vacunar. Únicamente que estemos seguros que si nos dio sarampión de pequeños, entonces nuestro cuerpo ya creó esta inmunidad, entonces ya no nos vuelve a dar sarampión. La campaña está dirigida a todas las personas que viajan a Estados Unidos, Alemania, Costa Rica y otros países afectados 15 días antes de su viaje. Prácticamente erradicada desde el año 96, no hemos tenido ningún caso de sarampión autóctono, de tal manera que eso hace que tengamos recomendaciones especiales para la gente que va a viajar a países donde se ha detectado que existen casos de sarampión. Y lo que se está informando a la población es que los niños menores de 10 años tienen que tener 2 dosis de vacuna de sarampión, rubiola y paperas. En los casos en los que haga falta alguna dosis, pues en todos los centros de salud tenemos disposición para vacunación. En el caso de los adultos, si tienen alguna duda de que pudieron haber sido no vacunados con sarampión, pues lo que se recomienda es que se coloquen su vacuna si van a viajar a los países en los cuales se ha reportado casos de sarampión. En el caso de América, básicamente se ha reportado en la parte norte, México, Estados Unidos. En la parte del sur se ha reportado en Costa Rica, Argentina, Brasil y la mayor parte de países de Europa. Los requisitos son presentar copia del boleto de viaje y copia del pasaporte, pero no tiene que ser necesariamente en el aeropuerto. Los centros de salud de las zonas 1, 5, 6 y Colonia Centroamérica en la zona 7 también se han habilitado para quienes vayan a viajar pronto. La campaña finaliza el viernes 24 y estarán atendiendo de 8 a 14 horas. Por una Guatemala en paz, Diana Cabrera y Claudia Martínez.
Vamos a otras cosas, porque las tarifas de energía eléctrica subieron desde el 1 de mayo entre 6 y 7 centavos para los usuarios de EXA y entre 2 a 3 centavos para los de las distribuidoras de Energuate, según resolución de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Pero el ministro de Energía y Minas aseguró que este aumento solo afecta a los que no tienen aplicada la tarifa social. Los precios de tarifa de energía los fija la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en base a la revisión de los postdespachos y despachos que se planean hacer. En base a ello, hubo un incremento en los precios del carbón que representó el 25% más o menos. Es importante recordar que el 47.3% de la semana 18 fue generado con carbón. Entonces, creo que una de las afectaciones que se ha producido es, en este caso, la matriz de generación entre renovables y no renovables tuvo un incremento derivado a que la generación con recurso hídrico se vio mermada. Esto es básicamente en las características que se dieron de enero a abril, que representó prácticamente un año, pues parte de lo que se conoce como un año niño, y que en realidad ha tenido sus afectaciones en cuanto a la cantidad de recurso hídrico con que se está generando. Esto es precisamente lo que modificó básicamente los precios de tarifa, presentando en este caso para de OXA 1.86, de ORSA 1.76 y 1.22. Estas variaciones, es importante recordar que la tarifa social sigue vigente y que en este caso los usuarios más necesitados pues no reciben esta afectación, solo los que saben fuera de las bandas definidas para el aporte. Y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, con su plan de desarrollo integral, pretende promover 5 grandes megaproyectos que beneficiarían económicamente a toda Centroamérica. Con la estrategia, primero se trabajará en reducir la migración, pues las pocas oportunidades laborales y económicas son las principales razones por las que muchos abandonan sus países en busca de una vida mejor. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, también buscará fortalecer la administración tributaria, la rendición de cuentas y reducir la corrupción. Además, propone fiscalidad progresiva para priorizar inversión pública y eliminar privilegios fiscales. Para promover un mayor crecimiento económico, la CEPAL presentó las 5 inversiones identificadas en energía e infraestructura. La primera es gas natural en Honduras. Se trata de una terminal de gas natural y una central energética de 300 megawatts. El costo estimado es de $1.200 millones. La segunda es la interconexión eléctrica, una franja de conexión eléctrica que permitirá una mejora en el transporte de energía. Tendrá una infraestructura de $165 millones y $300 millones para la conexión México-Guatemala. El tercer proyecto es infraestructura entre México y Guatemala. La CEPAL propone mejorar los 950 kilómetros entre ambos países. Esto significa también la creación de nuevas instalaciones de turismo, migración y carretera que conecta El Paso a Petén. Una conexión ferroviaria es el cuarto megaproyecto. Son 710 kilómetros desde Ciudad Hidalgo, Chiapas, hasta el Puerto de la Libertad en El Salvador, y con 225 kilómetros de ramales ferroviarios que conectan Guatemala, Honduras y El Salvador. Y el último proyecto que pretende promover CEPAL es el gasoducto entre México y Centroamérica. Este proyecto incluye 600 kilómetros de línea del gasoducto que se conectaría desde México hasta Centroamérica, lo que podría significar bajar los costos de energía. Con información de Eddie Coronado por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta. Trasladan a la capital más de 2.000 paquetes de droga localizados en Retaluleu. El informe completo al volver de la pausa comercial. Importante información, el decomiso de cocaína más grande del país efectuado en Retaluleu y llegó a la ciudad capital por vía aérea para ser trasladado a la Subdirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. A las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca llegó a bordo de 3 aeronaves la cocaína incautada en la aldea El Chico, Champerico, Retaluleu durante el fin de semana. En total fueron 2.353 paquetes con un valor de 241.751.337 quetzales, que serán trasladados hacia las bodegas de la Subdirección Antinarcótica de la Policía Nacional Civil.
Se hizo la prueba de campo correspondiente que dio como resultado presuntivo positivo para cocaína. Esta droga pues fue embalada y fue trasladada por medio de 3 vuelos en ese trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa hacia la ciudad de Guatemala. Posteriormente, en este momento se trasladará este último alijo de droga hacia las bodegas de evidencias de la Subdirección Antinarcótica en la zona 6 capitalina bajo un fuerte contingente de seguridad que son los responsables de resguardarla hasta su ingreso en esta bodega. Los paquetes fueron localizados a bordo de varias lanchas en medio de manglares, cerca de un jet semicalcinado que los transportó hasta ese departamento. A partir de ese punto del conflicto que se tuvo precisamente en esa área de Retauleu, se generó un acercamiento comunitario a través de Policía Nacional Civil local, se identificó a líderes precisamente de las comunidades y se les llevó el mensaje, pues porque precisamente la policía no quería entrar en conflicto con las comunidades residentes en ese lugar. Se hace la coordinación, precisamente son ellos los que denuncian en esta ocasión el área en donde estaba calcinada esta aeronave y se ingresa de la forma pacífica como se ingresó en esta ocasión, logrando este resultado positivo. Según datos de la PNC, en lo que va del año han sido incautadas casi 6 toneladas de cocaína, siendo este decomiso el más grande hasta ahora. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Claudia Martínez. Ya no solo por su teléfono o su reloj pueden ser los accesorios inteligentes que usted utiliza. Ahora su bolsa también podría ayudarle a saber la hora o a revisar su correo electrónico. La nueva tendencia de la moda y la tecnología en la siguiente nota. Huawei P30 Series ya disponible en Guatemala. Adquiere tu Huawei P30 o P30 Pro y te llevas un cover para tu smartphone más un cargador inalámbrico. Las pantallas plegables propias de los móviles de última generación llegan ahora al mundo de la moda. Louis Vuitton planea comercializar este bolso conectado en 2020. El viernes la marca presentó 2 prototipos de estos bolsos en Vivatech en París, salón dedicado a las nuevas tecnologías. El primer modelo tiene 2 pantallas curvas para adaptarse a la forma del bolso, mientras que el segundo tiene 4 pantallas adheridas a la famosa piel monograma de la marca. El propietario del bolso podrá seleccionar y hacer desfilar a partir de su smartphone imágenes o videos en estas pantallas que son táctiles. La tecnología utilizada fue desarrollada por una startup china con sede en California, pionera en el mercado de los teléfonos móviles con pantallas plegables. El director de LVMH, Bernard Arnault, aseguró que el desarrollo de los productos de lujo y del mundo digital están vinculados. Una nueva señal de la vertiginosa influencia de la tecnología y la imagen en la moda. Huawei P30 Series ya disponible en Guatemala. Adquiere tu Huawei P30 o P30 Pro y te llevas un cover para tu smartphone más un cargador inalámbrico. Continuamos. La ex vicepresidenta Roxana Baldetti empezó a sollozar y a suplicar al juez Miguel Ángel Gálvez durante un receso de la audiencia de ofrecimiento de pruebas del caso La Línea. Empezó con un retraso de 2 horas porque Baldetti se quejaba de dolor en la espalda. El juez Miguel Ángel Gálvez escuchó durante 10 minutos las súplicas de Roxana Baldetti. Gálvez ya había suspendido la audiencia y tenía el micrófono apagado. Cuando la exmandataria se acercó al estrado y le habló bajito, trató de que sus peticiones no se hicieran escuchar, pero sus gestos y sollozos la delataron. La diligencia se suspendió para dar un tiempo de almuerzo y para que los médicos forenses del INASIF llegaran a evaluar a Roxana Baldetti. El juez había ordenado su traslado porque no se presentó a la audiencia de ofrecimiento de pruebas, la cual inició con 2 horas de retraso. Roxana Baldetti se quejó de dolor de espalda y le solicitó al juez Gálvez que suspendiera la audiencia, pero esta continuó con el ofrecimiento de pruebas de la exintendente de aduanas, Claudia Méndez. Entre las pruebas ofrecidas existen más de 100 pruebas documentales. La 93 es con relación a la toma de posesión de la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías en el cargo de vicepresidenta. La 94, la aceptación de renuncia de Ingrid Roxana Baldetti Elías, pues esta es pertinente tomar en consideración
que es parte de los hechos investigados por el Ministerio Público. Gálvez aceptó a 12 testigos propuestos por Claudia Méndez. Entre los llamados a declarar en el juicio se encuentran los fiscales Óscar Chaal, de Delitos Electorales, y Estuardo Campo, de la Fiscalía contra la Corrupción, y la exministra de Gobernación, Eunice Mendizábal. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Y 9 presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada a estafar a personas por medio de la página de internet OLX se enfrentan a juicio en tribunal de mayor riesgo A. El Ministerio Público reproduce escuchas telefónicas. En el debate fueron presentadas las sesiones telefónicas como pruebas en contra de los 9 presuntos integrantes que se dedicaban a estafar a personas que anunciaban por internet la venta de equipo o maquinaria. Fueron reproducidas por el Ministerio Público. La Fiscalía señala a Walter Ernesto Rubio de ser el presunto líder de la estructura. Es acusado de estafa propia en forma continuada, asociación ilícita y conspiración para cometer estafa propia. En las escuchas telefónicas se ha determinado que Rubio utilizaba nombres ficticios para identificarse. Primero seleccionaban los bienes que serían estafados y después contactaban a la víctima vía telefónica. Depositaban en la cuenta de los agraviados aparentando el pago. El propietario creía que había sido acreditado el pago a su cuenta y entregaba sus bienes. En el debate, el Ministerio Público reveló que los integrantes de la estructura se robaron una cuatrimoto con el engaño de que harían una prueba de manejo. A los pocos días la vendieron utilizando la página de internet OLX para obtener el dinero ilícito. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Noé Medina. En otro tema, autoridades localizan el cuerpo sin vida de un joven que estaba recluido en el Centro Correccional de Las Gaviotas, un centro que es para menores de edad, pero el interno fallecido tenía 21 años. Un hombre de aproximadamente 21 años fue encontrado sin vida dentro del Centro Juvenil de Detención Las Gaviotas, informaron los bomberos municipales, un centro que debería albergar únicamente a menores de edad según la ley. Los socorristas atendieron la emergencia en la 13 calle y segunda avenida de la zona 13, pero no pudieron reanimarlo, además de indicar que presentaba señales de violencia, aunque no lograron determinar las causas de su muerte. Las Gaviotas, un centro para jóvenes en conflicto con la ley penal, ha sido escenario de motines, crímenes e intentos de fuga. Por ello, los vecinos del sector solicitan de nuevo a las autoridades que trasladen del lugar este centro, ya que representa un peligro para ellos. La problemática que realmente hay acá es este centro acá, que si partimos de la ley, este tipo de centro no debería estar dentro del casco urbano, pero a las autoridades les importa poco que este centro esté realmente ubicado en este sector. Ya con anterioridad ya se dio que se salieron los muchachos del centro, trayendo consecuencia el peligro de los vecinos, de la vida realmente, pero no hacen absolutamente nada. Y nosotros hemos solicitado en varias ocasiones por distintos medios que se haga un cambio de este centro, de este lugar, que lo trasladen a otro lado. Uno de los problemas es realmente la inseguridad, la zozobra con la cual todos los vecinos del sector tenemos, porque cuando los muchachos se amotinan realmente tenemos realmente miedo de que los muchachos se salgan e ingresen a las viviendas y conlleve el peligro de la vida de todos nosotros, ¿verdad? Demandas que se han intensificado desde el 3 de julio del 2017, cuando 3 internos fueron ultimados en un motín en el que los inconformes irrumpieron en una bodega vecina y causaron daños. Por Una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez, y en cámara, María René Barrientos. Dejamos ese tema para hablar de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Seguridad de Corea del Sur, que realizaron el Foro de Gobierno Electrónico con el objetivo de que Guatemala siga el ejemplo del país asiático.
Gobierno electrónico como eje de la modernización del Estado fue el nombre del foro realizado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia y el Ministerio de Seguridad e Interior de la República de Corea del Sur. El objetivo fue que el país asiático compartiera su experiencia al implementar la tecnología en los procesos de gobierno. Un gobierno electrónico es muy importante porque de hecho el gobierno necesita innovar y la innovación de un gobierno es muy importante para poder gestionar de manera efectiva, transparente y también para brindar a los ciudadanos un servicio cómodo, ¿no? Entonces, de hecho, en ese punto de vista, el implementar un gobierno electrónico es muy importante. Una delegación de 15 coreanos y coreanas llegó al Palacio Nacional de la Cultura donde se realizó la actividad. Una de las recomendaciones que dieron fue que el gobierno debe mostrar interés para que en Guatemala se pueda llegar a implementar un gobierno electrónico. Yo creo que para poder implementar un gobierno electrónico exitosamente, sí se requiere, digamos, la pasión, el interés y un compromiso del gobierno. Eso es muy importante. De hecho, por parte del gobierno hay que incorporar bastante presupuesto y también una organización que pueda trabajar en ese gobierno electrónico. De hecho, quisiera reiterar que sí es muy importante la pasión y el interés del presidente mismo para poder implementar este, gobierno electrónico. Según Óscar Cobar, secretario nacional de Ciencia y Tecnología, el gobierno electrónico en el país no está institucionalizado, sino que cada una de las instituciones ha trabajado para implementarlo. Un ejemplo es la Superintendencia de Administración Tributaria. Ellos, vía cooperación, van a ayudarnos a nosotros a que lo implementemos y a que ordenemos nuestro gobierno electrónico, con 3 aristas. La primera arista es que la ciudadanía y la sociedad tengan servicios públicos de primera calidad. Eso es lo primero. 2, que haya transparencia vía las tecnologías de información y comunicación en todas aquellas acciones que realice el Estado. Y cuando me refiero al Estado, no solo me refiero al gobierno central, sino también expandirlo a los gobiernos municipales, a toda la legislación y la que hay en el interior del país. Y lo tercero es buscar apoyar a la iniciativa privada para que sean mucho más competitivos, que puedan hacer transacciones electrónicas seguras con el exterior, que cada vez usen más tecnologías de información y comunicación. Esto se debe complementar con la formación de recursos humanos, es decir, formar a más guatemaltecos en ciencia y tecnología. Así, en 5 años, Guatemala podría llegar a tener un gobierno electrónico institucionalizado y fuerte. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Raúl Juárez. Tenemos ahora noticias del mundo. Los seguidores del presidente venezolano Nicolás Maduro salieron a las calles este lunes a celebrar el aniversario de la reelección del gobernante socialista. Seguidores del presidente venezolano Nicolás Maduro se movilizaron el lunes en Caracas en respaldo al mandatario socialista. Bajo el lema Marcha de la Victoria, festejaron el primer año de su reelección, considerada ilegítima por el opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, que le disputa el poder. Vamos a medirnos electoralmente, vamos a hacer elecciones, vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. La convocatoria ocurre pocos días después de que se conociera que delegaciones oficialistas y de la oposición se reunieran por separado con el gobierno de Noruega, que intenta una mediación para buscar una salida a la prolongada crisis política. En un audio divulgado el lunes por la televisora estatal BTV en referencia a los contactos, Maduro dijo que era una buena noticia y manifestó que era el inicio de conversaciones con la oposición. Sin embargo, Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, aclaró que no hay una negociación directa y que en todo caso cualquier mediación internacional debe conducir a la salida de Maduro y a nuevas elecciones. Es momento de ir a la redacción de Prensa Libre para conocer los temas que nos presentarán mañana.
Le deseo un feliz inicio de semana. Nuestro compromiso es informarle con veracidad a diario. En su ejemplar de mañana encontrará el Plan de México, que contempla 5 megaproyectos en el área del Triángulo Norte, con los cuales se busca frenar la migración hacia Estados Unidos. Además, la Intendencia de Verificación Especial IVE reporta un aumento de casos sospechosos de lavado de dinero en la época electoral. Un dato preocupante, en el primer semestre del año dieron a luz 640 niñas de entre 10 y 14 años, evidencia de que los problemas de abuso contra menores continúan. Finalmente, en Todo Deportes, el técnico de Malacateco, Ronald Gómez, anunció que mantendrá su estrategia de juego de cara a la final del torneo Clausura frente al equipo de Antigua. Además, en su ejemplar impreso de este martes se encuentra la guía turística Oriente Místico y Natural y la quinta parte del mural Tesoro Lingüístico. Porque aquí en Prensa Libre apoyamos la multiculturalidad, porque estamos para servirle a usted. Nos despedimos esta noche agradeciendo como siempre su sintonía, pero también haciéndole la invitación para que se quede en nuestra señal, porque llega Sin Filtro esta noche. El hashtag con que usted puede participar es SF Lista de Corruptos. Esto luego de que Estados Unidos diera a conocer precisamente una lista con 27 nombres de personas señaladas de corrupción. Por favor, no se lo pierda, participe. Hasta pronto.